Un vaquero salta frente a una flecha para salvar a una mujer apache. Historias del oeste salvaje. El sol caía a plomo sobre la vasta extensión del desierto, una tierra rota por el viento y la sequía, donde cada árbol era un testigo inclinado de la soledad. Los caballos del rancho de Caldera, un pequeño asentamiento olvidado por los mapas, relinchaban nerviosos mientras la brisa levantaba nubes de polvo que quemaban la garganta. La soledad allí no era mera ausencia de hombres, era una presencia que pesaba en la espalda, que obligaba a medir cada paso y cada respiración. Él apareció en el horizonte como una mancha oscura, cabalgando a un ritmo contenido. Sus botas levantaban polvo, y la rienda colgaba con la soltura de quien conoce los caminos de la frontera mejor que los nombres de sus vecinos. Era un hombre de pocas palabras, de mirada firme y silenciosa. Nadie en el rancho sabía su historia, y él no tenía intención de contarla. El sol de mediodía iluminaba sus cicatrices, no las que se veían en la piel, sino las que llevaba en el peso de sus hombros y la quietud de su andar. La calma del desierto se quebró en un instante. Un grito agudo atravesó el aire, una mujer, joven, de cabello oscuro y ojos alertas, corría por la ladera de una roca cercana. Su respiración era rápida, medida por el miedo que no podía ocultar. Una flecha silbó sobre su hombro, hiriendo el aire con la precisión de quien la ha lanzado cientos de veces. Y él reaccionó sin pensarlo. Se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. El impacto de la flecha no fue directo, pero alcanzó la tela de su camisa, desgarrándola y clavándose en la tierra a centímetros de su hombro. El dolor no era suyo, pero su cuerpo tembló por un instante al sentir la cercanía de la muerte que había evitado. Se giró, evaluando con ojos fríos al origen del ataque. Entre los arbustos, un grupo desconocido se movía con intención, ocultando armas y rostros. No, susurró la mujer, su voz temblorosa, rota por el susto. No era miedo infantil, era la tensión de quien ha aprendido a sobrevivir sola, de quien conoce los peligros de la frontera mejor que la palabra confianza. Él no respondió. Se incorporó lentamente, manteniendo el cuerpo entre ella y la amenaza, sus movimientos medidos y precisos. Sus ojos recorrieron cada sombra, cada roca, evaluando la distancia, el terreno, la ventaja. Silencio. El desierto parecía contener la respiración. ¿Quién eres?, dijo ella, finalmente, con una mezcla de orgullo y temor que se le pegaba a la piel. Sus palabras eran firmes, pero no desafían, buscaban un hilo de seguridad en un mundo que lo había arrancado todo. No importa ahora, contestó él, y su voz era baja, grave, como el eco de un cañón lejano. Sus manos seguían tensas sobre el revólver, que descansaba en la funda. La frontera no perdonaba la indecisión. No hubo tiempo para más. Los atacantes se movieron, acercándose con cautela, sin prisa. Era una táctica de hombres que conocían la frontera y la muerte. Él arrastró a la mujer hacia una roca más grande, protegiéndola con su cuerpo y su sombra. Allí, la temperatura del desierto se hizo más intensa, el sol golpeaba sin misericordia, pero la presión de los atacantes era más fría. Cada segundo contaba. Ella estudió al hombre que la había salvado. Sus ojos no buscaban heroísmo, buscaban fiabilidad. Podía ver la tensión en sus hombros, la paciencia medida de su respiración, la manera en que sus dedos nunca dejaban el arma más tiempo del necesario. Nadie que se entregara a la muerte tan rápido y tan calmadamente podía ser un extraño sin pasado. Y, aún así, él no le ofrecía palabras que calmaran. Solo acción. ¿Vienes solo?, preguntó, su voz un hilo entre la arena y el viento. Él no contestó. Sacó su cuchillo, lo sostuvo a la altura del pecho, evaluando la distancia de los atacantes. Cada movimiento era silencioso, eficiente, sin exageraciones. La mujer comprendió que la frontera no daba espacio para palabras innecesarias. Sobrevivir requería algo más que coraje, requería control, cálculo, paciencia. El primer disparo rompió la tensión.
Una piedra levantada por un proyectil cayó cerca de sus pies, enviando una lluvia de polvo y chispas. Él empujó a la mujer detrás de la roca, manteniéndose firme, y respondió con un disparo que no buscaba mostrar habilidad, buscaba sobrevivir, proteger y mantenerla con vida. Los atacantes se detuvieron, evaluando su propio riesgo, y por un momento la quietud volvió a la ladera. Parece que sabes lo que haces, dijo ella, con un suspiro que no era de alivio, sino de aceptación de la realidad. Había alguien allí que podía mantenerla viva, al menos un día más. Lo suficiente, contestó él, con la misma voz grave y medida, sin mirar directamente. No ofrecía amistad ni promesas, solo la certeza de que estaba allí y podía protegerla. El sol comenzó a descender, tiñendo el desierto de rojo y dorado. Él la ayudó a levantarse, su mano rozando apenas la de ella, un contacto mínimo que transmitía responsabilidad más que cercanía. La condujo a un pequeño cañón entre las rocas, un lugar donde podían observar sin ser vistos. La tensión no disminuyó, los atacantes estaban todavía allí, pero ahora la mujer comprendía algo que no había anticipado: en este hombre, la muerte y la vida caminaban de la mano, y su supervivencia dependía de él más de lo que quería admitir. No hablaron más. Se sentaron espalda con espalda, escuchando el viento, el silencio y los crujidos de la tierra. Cada sombra, cada susurro del desierto, era una amenaza. Cada respiración medida era un pacto tácito: nadie muere hoy si él mantiene la vigilancia. La noche cayó como un manto pesado. Las estrellas se abrieron sobre ellos, brillando con indiferencia. En la soledad del desierto, rodeados de polvo y peligro, no había palabras. Solo existía la tensión, la necesidad, la decisión de sobrevivir. Él no preguntó su nombre, ella no preguntó el suyo. La frontera no necesitaba nombres, necesitaba acción, silencio y fuerza. Y en ese silencio, mientras la ladera se oscurecía y los atacantes se retiraban momentáneamente, nació la primera chispa de algo que no se podía nombrar: una confianza lenta, medida, ganada no por promesas, sino por la certeza de que él estaba allí, y ella podía depender de sus actos. El desierto no perdonaba a los débiles. La noche sería larga, el peligro real, y cada segundo contaría. Pero por primera vez desde que había comenzado su huida, la mujer no estaba sola. Él no hablaba, no pedía nada, solo estaba allí. Y eso, en la frontera, era suficiente para sostenerla un momento más. El viento se llevó los últimos ecos del día, dejando solo sombras y una quietud tensa. El próximo amanecer traería decisiones más duras, riesgos más grandes, y un camino que ninguno de los dos podría recorrer solo. El rancho estaba lejos, la ley era una promesa rota, y la frontera, un juez silencioso. Pero por esa noche, la vida tenía un hilo firme, él lo sostenía con sus manos, y ella comenzaba a aprender a confiar en ese hilo, aunque fuera delgado, aunque fuera peligroso. Y así terminó la primera hora de su encuentro, con la flecha que casi la mató todavía suspendida en la memoria, y la presencia del hombre que la salvó grabada en la suya. El amanecer llegó lento, estirándose sobre el desierto como un lienzo rojizo que prometía calor y peligro a partes iguales. La noche había sido tensa, cada sombra vigilada con ojos entrenados, cada sonido, desde el susurro del viento hasta el crujido de una roca movida por un pequeño animal, medido con cuidado. La mujer, cuyo nombre aún no había pronunciado, despertó primero. Se había sentado a un lado del hombre durante la noche, sus rodillas abrazadas, el cabello suelto cubriendo parcialmente su rostro. Por un instante, observó cómo el sol empezaba a tocar la cumbre de las montañas lejanas, y recordó la sensación de miedo que la había acompañado durante semanas, quizá meses, mientras huía sola. Él no se movió de inmediato. Sus ojos, oscuros y serenos, observaban el terreno, nunca la mujer. No era descuido ni desdén, era costumbre, era supervivencia. En la frontera, incluso la noche más silenciosa podía esconder un asesino o un ladrón. Su mano descansaba sobre el revólver, lista si la necesidad surgía.
Pero la amenaza que los había alcanzado el día anterior no reapareció, al menos por ahora. Tenemos que movernos, dijo finalmente, su voz medida, casi un murmullo. No había emoción, solo una declaración de necesidad. La mujer asintió, ajustando su ropa rasgada por la flecha, limpiando la suciedad y el polvo que el desierto había dejado sobre su piel. Sus movimientos eran firmes, determinados, sin vacilación. Ella había aprendido a valerse por sí misma, y su orgullo se mantenía intacto incluso después del ataque. El hombre la guió hacia un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas, un hilo de agua que parecía insignificante pero que en la frontera representaba vida. Allí bebieron y lavaron la suciedad acumulada. Él no le ofreció palabras de consuelo, no hizo gestos que pudieran interpretarse como cercanía. Solo estuvo presente, sosteniendo su mirada en la lejanía mientras ella se movía, protegiéndola con la disposición de su cuerpo. La mujer entendió que su protección era silenciosa y tangible, no verbal. Aprendió a confiar en su acción más que en sus palabras. Mientras avanzaban, ella comenzó a observar los pequeños hábitos del hombre, cómo cargaba su arma, cómo evaluaba cada roca, cada sombra, cada movimiento de los animales del desierto. Cada gesto era medido, eficiente, contenido. No había desperdicio en sus movimientos. Todo estaba dedicado a sobrevivir, a mantenerlos a ambos con vida. La mujer, al observarlo, comenzó a aprender de él. No era un maestro que enseñaba con palabras, era un ejemplo vivo de la disciplina que la frontera demandaba. Durante la caminata, los silencios eran largos, interrumpidos solo por el sonido de los pasos sobre la piedra, la respiración contenida y el leve murmullo del arroyo. No había necesidad de conversación inmediata, la tensión entre ellos hablaba por sí sola. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, pequeñas interacciones comenzaron a surgir. Él señalaba la presencia de un animal peligroso, una serpiente oculta bajo una roca, sin palabras, solo con un gesto que ella entendía al instante. Ella, a su vez, recogía agua para él, ofrecía su propio abrigo cuando la brisa se hacía más fría, y él aceptaba sin comentario, una simple acción que establecía un pacto tácito de cuidado mutuo. Al caer la tarde, encontraron un refugio natural entre unas rocas elevadas, un lugar donde el viento no penetraba con fuerza y donde podían encender un fuego sin ser fácilmente vistos. Él reunió leña con cuidado, encendiendo la chispa con habilidad, mientras la mujer observaba y ayudaba cuando era necesario. Cada movimiento era calculado, medido, como si la supervivencia fuera un baile silencioso que ambos habían aprendido sin palabras. No debes confiar demasiado en nadie, dijo ella, finalmente, rompiendo el silencio, mientras colocaba piedras alrededor del fuego para contener las llamas. Su voz no tenía reproche, era un aviso aprendido por experiencia propia. La frontera se encarga de los confiados. Él no respondió de inmediato. La observó unos segundos, evaluando su tono y su postura. Finalmente, murmuró, solo en los que actúan. Su voz era grave, contenida, una respuesta que no buscaba iniciar un debate sino establecer un límite, un código no hablado. La mujer asintió, comprendiendo la lección implícita, la confianza aquí no se ganaba por palabras ni por promesas, sino por acciones repetidas y consistentes. La noche avanzó, y mientras el fuego crepitaba, un entendimiento silencioso se formó entre ellos. Cada uno respetaba los límites del otro, cada uno reconocía la fortaleza del otro. A medianoche, un sonido quebró la tranquilidad, ramas rotas, pasos rápidos entre la maleza. Él se levantó de inmediato, cuchillo en mano, revisando la sombra que se movía. La mujer, lejos de retroceder, se situó detrás de él, lista para actuar, con la mirada firme. Los intrusos resultaron ser un grupo de forajidos buscando ganado y provisiones, atraídos por el movimiento reciente en la ladera. «Quédese detrás», susurró él, sin mirarla, sin darle la orden con tono autoritario, solo indicándole el lugar seguro. Ella obedeció, pero no por miedo, obedeció porque confiaba en su juicio, no en su autoridad. La confrontación fue breve pero intensa.
Él movió cada acción con precisión, defendiendo su posición, alejando a los forajidos sin alardes ni gestos innecesarios. La mujer intervino en el momento justo, lanzando piedras y gritando para distraerlos. La coordinación surgió de la necesidad, no de planificación, y resultó efectiva. Al final, los atacantes huyeron, dejando atrás el polvo y el miedo. Después de la escaramuza, se sentaron de nuevo junto al fuego. La mujer inhaló profundamente, el corazón todavía acelerado, y observó al hombre que la había protegido. Por primera vez, hubo un momento en que sus ojos se encontraron directamente, sin barreras, sin tácticas de supervivencia. Hubo un reconocimiento silencioso, ambos habían arriesgado sus vidas, ambos habían actuado sin esperar recompensa. Me llamo Nayeli, dijo ella, finalmente. La palabra era simple, sin adornos, pero cargada de dignidad. Él asintió, aceptando el nombre como un hecho, sin curiosidad inmediata. No necesitaba preguntar, en la frontera, la información se obtenía de la acción, no de la charla. Comenzó él, pero se detuvo, como si la palabra fuera un lujo que no podía permitirse. Finalmente, murmuró un simple nombre, Mateo. No hubo sonrisas, no hubo gestos exagerados. Solo un asentimiento que selló un pacto mínimo, frágil, pero existente. La frontera no permitía sentimentalismos, solo la aceptación de la presencia del otro, como aliado silencioso en un mundo hostil. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia compartida. Mateo enseñaba sin enseñar, con gestos que indicaban rutas seguras, técnicas para encender fuego, maneras de recolectar agua y cazar sin alertar a los depredadores. Nayeli observaba, aprendía y ejecutaba con cuidado, a veces corrigiéndolo con gestos propios. No había competencia, había un entendimiento tácito de que la vida de ambos dependía de la cooperación. Las noches continuaban siendo largas y silenciosas. Había momentos en que la mujer se acercaba para acomodar su abrigo sobre él o para ofrecer agua mientras se limpiaba sus armas. Cada acción era mínima, medida, pero cargada de significado. Mateo aceptaba esas atenciones con la misma contención con que ofrecía protección, sin palabras, sin afecto declarado, solo con la certeza de que el otro estaba allí y dependía de él. Una tarde, mientras cruzaban un cañón estrecho, Mateo detuvo a Nayeli. Un grupo de hombres apareció a la distancia, montando caballos y armados. Su presencia no era inmediata amenaza, pero lo suficientemente cercana como para cambiar sus planes. Mateo evaluó el terreno, calculando la ventaja y la velocidad de los atacantes. Nayeli comprendió sin que él hablara, se moverían juntos, como un solo cuerpo, como dos presencias que se protegían mutuamente. El enfrentamiento fue breve, un juego de sombras y movimientos calculados. La mujer disparó su arco con precisión, gracias a la instrucción implícita de Mateo, él la cubrió, y juntos obligaron a los hombres a retirarse. Nadie resultó herido, pero la tensión dejó marcas visibles en sus rostros. Se sentaron después, respirando pesadamente, reconociendo en silencio que habían sobrevivido de nuevo gracias a la coordinación y la confianza que se habían forjado. Esa noche, junto al fuego, Nayeli se permitió acercarse más a Mateo. Su hombro rozó el suyo, un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para transmitir algo que ninguna palabra podría, la seguridad que ambos empezaban a sentir en la presencia del otro. Él no se apartó ni habló, simplemente continuó limpiando sus armas, aceptando la proximidad como una extensión de su pacto silencioso. El desierto, con su implacable sol y noches de viento helado, continuaba siendo un juez severo. Cada acción, cada silencio, cada mirada medida reforzaba la confianza que lentamente crecía entre ellos. No había promesas, no había afecto declarado, solo un entendimiento profundo. Podían depender el uno del otro, y eso, en la frontera, era más valioso que cualquier palabra. Al terminar la noche, Nayeli miró las estrellas y respiró hondo. Por primera vez desde que había escapado de su pueblo y se había perdido en el desierto, sintió que podía descansar un momento sin miedo inmediato.
Mateo estaba allí, y su presencia era suficiente. La confianza no era completa, no era ingenua, pero existía. Y en la frontera, eso era todo lo que podía pedirse. El fuego se apagó lentamente, y con él, el final de otro día de supervivencia compartida. La frontera no perdonaba debilidad, y ambos lo sabían. Sin embargo, por primera vez, cada uno llevaba consigo un hilo de certeza, no estaban solos. La vida seguía siendo dura, y el peligro acechaba en cada sombra, pero juntos, podían enfrentarlo un poco más seguros. Y mientras el viento nocturno barría el cañón, Mateo y Nayeli permanecieron en silencio, espalda con espalda, aceptando la presencia del otro como un ancla en la vastedad implacable de la frontera. El amanecer volvió a teñir el desierto de tonos dorados, pero no traía promesas de calma. Desde la distancia, el viento arrastraba la tensión de la frontera, un grupo de forajidos se había reorganizado, y esta vez no buscaban solo saqueo, buscaban venganza. Mateo y Nayeli lo sintieron antes de verlo, la tierra misma parecía temblar bajo la amenaza, y el silencio del desierto se volvió pesado, opresivo. Debemos movernos, dijo Mateo, su voz grave y medida, cargada de urgencia contenida. No había miedo, solo decisión. Nayeli asintió, ajustando su mochila y revisando su arco, sintiendo la tensión en su pecho como un recordatorio constante de que el pasado no la había dejado sola, sino que la seguía. La ruta que tomaron era estrecha y peligrosa, un cañón profundo que ofrecía cobertura pero que podía convertirse en trampa. Mateo avanzó primero, evaluando cada sombra, cada roca, cada posible escondite. Nayeli lo siguió con pasos silenciosos, aprendiendo a leer el desierto como él lo hacía, cada movimiento era crucial, cada decisión podía significar vida o muerte. A mitad del cañón, se encontraron con los forajidos. Habían anticipado su ruta. Mateo reaccionó de inmediato, cubriéndola con su cuerpo mientras ella disparaba flechas con precisión calculada. Los atacantes retrocedieron momentáneamente, pero pronto se reagruparon, dispuestos a cerrar la trampa. Nayeli comprendió que este enfrentamiento no sería breve ni limpio, era un juego de resistencia y astucia. Tenemos que separarnos, dijo Mateo, su voz apenas audible, cargada de determinación. No era una sugerencia, era una decisión que ambos sabían necesaria. Tú por la derecha, yo por la izquierda. Llegaremos al cañón superior y nos reunimos allí. Nayeli dudó un instante. Separarse significaba riesgo, vulnerabilidad. Sin embargo, la confianza que había comenzado a crecer en Mateo le dictó que obedecerlo era la única forma de sobrevivir. Asintió, ajustando su arco y moviéndose hacia la derecha, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la certeza de que él estaba allí, luchando para protegerla, aunque no pudiera verla en ese momento. El enfrentamiento fue intenso. Mateo se movía como sombra, cada disparo calculado, cada gesto preciso. Nayeli, por su parte, aprendía a anticipar los movimientos de los atacantes, lanzando flechas que distraían y debilitaban sin exponerse directamente. El desierto mismo se convirtió en un aliado, la roca, el viento y el polvo eran parte de su estrategia de supervivencia. En un momento crítico, uno de los forajidos logró acercarse lo suficiente para atacar a Nayeli. Ella reaccionó instintivamente, y una flecha lo detuvo antes de que pudiera hacer daño. Sin embargo, la tensión dejó una marca, su brazo temblaba, la adrenalina drenaba su energía, y comprendió que no podría mantener este ritmo por mucho tiempo. La voz de Mateo, gritando instrucciones desde la otra sección del cañón, era un hilo que la guiaba, pero la distancia aumentaba el riesgo. Finalmente, lograron reunirse en un punto elevado del cañón, respirando con dificultad, cubiertos de polvo y suciedad. Los atacantes, al ver su coordinación y resistencia, comenzaron a retroceder. Pero la victoria fue parcial, ambos sabían que el peligro no había terminado. La frontera no perdonaba errores, y cada enfrentamiento dejaba cicatrices invisibles. Esa noche, mientras el fuego crepitaba entre las rocas, la tensión acumulada encontró una salida inesperada.
Nayeli se sentó cerca de Mateo, su mano rozando la suya al pasarle un poco de agua. Él no la apartó, ni habló, simplemente aceptó el contacto como una extensión natural de su vínculo silencioso. Por primera vez, la proximidad física no fue consecuencia de peligro inmediato, sino un gesto de confianza mutua. No puedo seguir huyendo sola, dijo Nayeli, su voz apenas un susurro, cargada de vulnerabilidad contenida. No era una confesión romántica, era una declaración de realidad. No quiero confiar en cualquiera. Solo en ti. Mateo no respondió de inmediato. Observó el fuego, luego su mirada se desplazó hacia ella. La frontera le había enseñado que la confianza se ganaba, no se ofrecía. Finalmente, murmuró, entonces confía. No en palabras. En acciones. No había ternura en su voz, solo un compromiso silencioso que era más fuerte que cualquier promesa. La noche continuó, y la cercanía se mantuvo sin necesidad de palabras. Cada gesto, cada roce accidental, reforzaba la confianza que habían construido durante días. Nayeli comenzó a sentir que podía depender de él no solo para sobrevivir, sino para mantener su dignidad intacta en un mundo que había intentado arrebatársela. Mateo, a su vez, permitió que su silencio se llenara con la presencia de ella, aceptando que la cercanía no disminuía su vigilancia, sino que la complementaba. Al amanecer, decidieron moverse nuevamente. El desierto estaba despierto, y los atacantes podían reaparecer en cualquier momento. Caminaban juntos, hombro con hombro, observando el terreno y anticipando cada movimiento. La coordinación entre ellos ya no era nueva, era un reflejo natural de su supervivencia compartida. Cada paso que daban, cada decisión que tomaban, reforzaba la confianza que lentamente había evolucionado en algo más profundo, aunque aún no nombrable. A medida que avanzaban, Mateo detectó señales de un campamento abandonado, restos de fuego y huellas de caballos. Evaluó la situación rápidamente, el lugar podía ofrecer provisiones y un refugio temporal, pero también podía ser una trampa. Nayeli observó su rostro mientras evaluaba la decisión, y comprendió que no necesitaba hablar, la acción de Mateo hablaba por él. Con un gesto sutil, indicó que se acercaran con cautela, y ambos se movieron como una unidad silenciosa, avanzando entre las sombras y las piedras. El campamento estaba vacío, pero las provisiones eran escasas. Sin embargo, la seguridad momentánea les permitió descansar y planear su siguiente movimiento. Nayeli aprovechó para curar pequeñas heridas y limpiar la suciedad acumulada, mientras Mateo mantenía la vigilancia. Cada gesto era meticuloso, cada decisión calculada. La frontera no permitía descuidos. Durante esa noche, un cambio sutil ocurrió. Nayeli, que hasta entonces había mantenido una distancia prudente, se acercó más a Mateo mientras ajustaba las vendas de su brazo. Su mano rozó la de él nuevamente, y esta vez no hubo intención accidental, era un acto consciente, un puente que acercaba dos mundos que hasta entonces habían existido solo por necesidad. Mateo no retiró su mano, aceptó el contacto, permitiendo que la cercanía creciera sin palabras, sin compromisos declarados. El viento nocturno trajo consigo un silencio profundo, roto solo por el crepitar del fuego. Ambos permanecieron juntos, conscientes de que el peligro podía regresar en cualquier momento, pero también de que la confianza que habían construido era ahora un ancla en medio de la incertidumbre. Nayeli sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, seguridad no solo física, sino emocional, aunque aún contenida y cauta. Mateo, por su parte, permitió que su guardia se suavizara un poco, reconociendo que la presencia de ella fortalecía su propia capacidad de resistencia. Al amanecer, mientras se preparaban para moverse nuevamente, Mateo detectó señales claras de que los forajidos no habían abandonado la zona. La tensión se intensificó, pero esta vez no hubo miedo visible, había confianza mutua, coordinación implícita y la certeza de que podían enfrentar lo que viniera, juntos. Hoy no solo se trata de sobrevivir, dijo Mateo, finalmente rompiendo el silencio mientras ajustaba su revólver.
Su mirada se fijó en la distancia, evaluando posibles rutas de escape y ataque. Se trata de elegir cómo seguimos. Nayeli comprendió inmediatamente. No era un comentario sobre estrategia militar, sino sobre ellos, su alianza, su dependencia mutua, su decisión de permanecer juntos en un mundo que exigía dureza y cautela. Por primera vez, la frontera les ofrecía una elección consciente, continuar juntos o separarse para buscar seguridad individual. Ella miró su rostro, intentando leer entre las cicatrices y la expresión grave. No había promesas, no había gestos dramáticos. Solo había decisión, resistencia y la posibilidad de un vínculo que había nacido del peligro, del respeto y de la acción compartida. Elijo quedarme, dijo Nayeli, con voz firme, cargada de dignidad. No por miedo, sino porque confío en ti. Mateo asintió, aceptando su elección sin palabras de alivio o ternura. Su pacto no necesitaba adornos, estaba sellado en la acción, en la confianza mutua que habían cultivado durante días de peligro constante. Esa tarde, mientras avanzaban hacia una meseta que les permitiría observar el terreno antes de decidir su próximo movimiento, Mateo y Nayeli caminaron más cerca el uno del otro. No era intimidad romántica, sino reconocimiento de la dependencia mutua, de la certeza de que cada paso que daban juntos aumentaba sus probabilidades de sobrevivir. El desierto los observaba silencioso, implacable. La elección estaba hecha, pero el conflicto externo continuaba, recordándoles que la frontera no perdonaba ni un segundo de descuido. Sin embargo, dentro de esa tensión, había algo nuevo, una cercanía que se había ganado con paciencia, con acción y con la aceptación del otro como aliado inseparable. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de rojo intenso, Mateo y Nayeli se prepararon para enfrentar la noche con la certeza de que, aunque el peligro era real y constante, habían elegido enfrentarlo juntos. La frontera exigía resistencia, vigilancia y silencio, ellos ofrecían confianza, coordinación y un vínculo que, aunque recién nacido, era más fuerte que cualquier miedo. El viento nocturno traía consigo la amenaza de los forajidos, la dureza del terreno y la incertidumbre de la frontera. Pero también llevaba un mensaje silencioso, podían depender el uno del otro. La elección estaba hecha, la confianza establecida, y la supervivencia se convertía en un esfuerzo compartido. Y así, mientras las estrellas aparecían sobre el desierto y el fuego iluminaba sus rostros cansados, Mateo y Nayeli permanecieron juntos, preparados para enfrentar la tormenta que se avecinaba, conscientes de que habían tomado la decisión más importante, quedarse uno con el otro, sin palabras, sin promesas, solo con la certeza de que la acción y la confianza podían sostenerlos. El invierno había llegado con una dureza inesperada. La nieve cubría las montañas, el desierto se transformaba en un paisaje de blanco y gris, y cada paso se volvía una prueba de resistencia. Mateo y Nayeli avanzaban con cuidado, cada uno midiendo el terreno antes de colocar los pies. La frontera no perdonaba errores, y la nieve convertía cualquier descuido en una amenaza de muerte. El aire era cortante, penetrando hasta los huesos, pero ellos se movían con la calma de quienes habían aprendido a sobrevivir juntos. El peligro que los había seguido desde los ataques de los forajidos continuaba latente. Habían detectado rastros recientes cerca de un pequeño arroyo, huellas de caballos, restos de fuego, marcas de armas. No podían ignorarlas, pero tampoco podían detenerse demasiado. Quedarse demasiado tiempo en un lugar significaba volverse vulnerables. Aún así, encontraron un refugio temporal, una cueva pequeña, resguardada de la nieve y el viento. Allí encendieron un fuego con madera húmeda, luchando contra el humo y la humedad, cada chispa un recordatorio de la fragilidad de su existencia en la frontera. Nayeli se sentó cerca del fuego, observando cómo Mateo mantenía la vigilancia. Su cuerpo mostraba la rigidez del frío y la fatiga, pero su mente estaba alerta, evaluando cada sonido y sombra que se movía en la nieve. Ella, por su parte, atendió a sus heridas y revisó las suyas propias, cuidando de que ninguna infección se interpusiera en su supervivencia. Durante un momento,
El silencio se volvió un aliado más fuerte que cualquier arma, hablaba de respeto, de coordinación, de confianza silenciosa. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí, dijo Mateo, rompiendo el silencio, su voz grave pero calmada. La nieve atraerá a cualquiera que nos siga. Nayeli asintió, ajustando su mochila y asegurándose de que todo estuviera preparado para moverse nuevamente. No había miedo en su mirada, solo determinación. La frontera los había endurecido a ambos, y la confianza que habían construido no se basaba en palabras, sino en la certeza de que podían depender del otro. Cuando se adentraron en el bosque nevado, la situación cambió. La visibilidad era limitada, y cada sombra podía ocultar un peligro. La tensión creció, pero no hubo pánico, cada uno se movía como un reflejo del otro, una extensión de sus sentidos combinados. La coordinación era tal que sus pasos, respiraciones y miradas se sincronizaban, permitiéndoles detectar los movimientos de posibles enemigos antes de que éstos tuvieran la oportunidad de atacar. Fue entonces cuando ocurrió el enfrentamiento final. Los forajidos que los habían seguido reaparecieron, esta vez con más fuerza y determinación. Se movían entre los árboles, montando caballos con cuidado, armas en mano. Mateo se posicionó junto a Nayeli detrás de un árbol grueso, evaluando la distancia, los ángulos y la estrategia. Nayeli, por su parte, tensó su arco, lista para disparar en el momento exacto. Cada segundo era decisivo, la vida pendía de sus acciones combinadas. Cuando conté 3, atacamos, susurró Mateo, sin mirar directamente, sin mostrar miedo. 1, 2. El enfrentamiento fue brutal y preciso. Mateo cubrió a Nayeli mientras ella disparaba flechas con eficacia, derribando a los atacantes uno por uno. La nieve se mezclaba con polvo y sangre, y el frío parecía intensificar cada sonido, el disparo del arma, el relincho del caballo, el grito contenido de los hombres que se acercaban demasiado. Ambos se movían como un solo cuerpo, sin palabras, sin órdenes explícitas. La coordinación era instintiva, nacida de días de confianza silenciosa y acción compartida. Cuando el último atacante cayó, Mateo y Nayeli permanecieron un instante, respirando con dificultad, observando los cuerpos a su alrededor. La victoria no era completa, la frontera no permitía complacencia. Pero por primera vez desde que se habían encontrado, sintieron que la amenaza inmediata había pasado. La tensión persistía, pero había un hilo de alivio, apenas perceptible, que lo sostenía. Pasaron la noche siguiente en silencio, el fuego crepitando entre ellos. Nayeli se acercó más, esta vez con un gesto consciente, acomodó su abrigo sobre los hombros de Mateo, y él no retiró su mirada ni su postura. La cercanía era medida, contenida, pero innegable. Cada acción, cada roce, cada mirada fortalecía la conexión que había nacido de la supervivencia, de la necesidad y de la confianza mutua. No podemos regresar al rancho todavía, dijo Nayeli, finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero sin desafío. Los hombres que nos persiguen podrían esperar allí. Mateo asintió, reconociendo la lógica de sus palabras. La frontera no perdonaba la imprudencia, y regresar demasiado pronto habría significado exposición y riesgo. Seguiremos por la ladera oeste, respondió, con voz grave. Hay un río que nos dará ventaja y cobertura. Durante los días siguientes, avanzaron cuidadosamente, sorteando el terreno nevado, buscando rutas seguras y evitando rastros visibles. La vida en la frontera se había convertido en un equilibrio constante, cada acción calculada, cada decisión medida, cada movimiento sincronizado con el otro. La relación entre ellos ya no era solo supervivencia, era confianza, respeto y la certeza de que podían depender el uno del otro sin palabras. En un momento, mientras descansaban junto a un río congelado, Nayeli habló de su pasado. No con dramatismo ni súplicas de compasión, sino con la calma de quien reconoce sus cicatrices. Habló de su pueblo, de la pérdida de su familia, de la soledad que la había acompañado durante años. Mateo la escuchó, sin interrumpir, sin ofrecer palabras de consuelo que podrían debilitarla.
Su presencia silenciosa era suficiente, un ancla en medio de un mundo que siempre había tratado de arrancarla de la vida. Nunca pensé que podría confiar en alguien así, dijo Nayeli, finalmente, mientras ajustaba su mochila. Y ahora, no quiero estar sola nunca más. Mateo no respondió con palabras románticas. No había promesas, no había gestos dramáticos. Solo inclinó la cabeza en reconocimiento, aceptando la profundidad de su declaración sin adornos. La frontera no necesitaba palabras, necesitaba acción, constancia y presencia. Al llegar a un claro seguro, lejos de rastros de los forajidos, Mateo decidió que era momento de establecer un refugio más permanente. Encontraron una cabaña abandonada en la ladera de la montaña, cubierta de nieve, pero sólida y capaz de ofrecer protección contra el frío extremo. Mateo trabajó para reforzar las paredes, limpiar el interior y encender un fuego estable, mientras Nayeli organizaba los suministros y preparaba un espacio donde pudieran descansar sin perder la vigilancia. Aquí podremos permanecer un tiempo, dijo Mateo, su voz grave y medida. No era un anuncio, era una declaración de hecho. La frontera no daba garantías, solo ofrecía lugares seguros temporales. Nayeli asintió, comprendiendo la importancia de ese refugio. No era un hogar idealizado ni una fantasía, era una fortaleza contra el mundo exterior, un espacio donde podían existir juntos sin la amenaza inmediata de muerte. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo de rutina estricta: cazar, recolectar agua, reforzar la cabaña, mantener la vigilancia. Cada noche, el fuego crepitaba y los silencios hablaban más que cualquier conversación. Nayeli se acercaba a Mateo de vez en cuando, ajustando su abrigo, pasando agua, o simplemente sentándose cerca. Cada gesto era contenido, pero cargado de significado, cuidado, respeto y cercanía nacida de la confianza ganada lentamente. Finalmente, una tarde de invierno, mientras el sol comenzaba a caer tras las montañas, Nayeli se apoyó en el hombro de Mateo. No hubo palabras, solo la aceptación de la presencia del otro. Mateo inclinó la cabeza, dejando que su silencio y su cercanía hablaran. No había promesas, no había dramatismo, solo la certeza de que no estaban solos. El desierto, ahora cubierto de nieve, había dejado de ser un enemigo inmediato. La frontera seguía siendo dura, peligrosa y despiadada, pero dentro de la cabaña, entre el fuego y la vigilancia constante, Mateo y Nayeli habían encontrado algo que la vida les había negado por mucho tiempo: confianza, respeto y la elección mutua de permanecer juntos. El viento de la noche se coló por las grietas de la cabaña, recordándoles la fragilidad de su refugio. Pero no hubo miedo, ni dudas. La acción compartida, la coordinación, la presencia constante del otro, todo lo que habían construido durante semanas de peligro y soledad, les ofrecía una seguridad más profunda que cualquier fortaleza física. Y así, mientras el mundo exterior continuaba con su caos y sus amenazas, Mateo y Nayeli permanecieron juntos. No había felicidad romántica, ni finales perfectos, solo la certeza de que podían depender uno del otro, de que la confianza construida con acciones silenciosas y decisiones compartidas era suficiente para sostenerlos. En la frontera, donde la ley era una promesa rota y la vida siempre pendía de un hilo, Mateo y Nayeli habían encontrado algo raro y valioso: no estaban solos. El fuego se apagó lentamente, la nieve cubrió las huellas de sus pasos, y el desierto, implacable y silencioso, continuó su vigilante espera. Pero dentro de la cabaña, entre los dos sobrevivientes, hubo un final firme y duradero: el compromiso tácito, la presencia constante y la certeza de que, en medio de la frontera, la soledad había sido reemplazada por la confianza. Y por primera vez, desde el primer día en que Mateo había saltado frente a la flecha para salvar a Nayeli, ambos pudieron sentir que no estaban solos.